Estoy perfecta y bonita. Valentina. Hola Val. Hola Valen. Bueno, estoy nerviosa. Voy a hacerlo desde ahora. Estoy nerviosa, así que déjame en paz. No, yo también. Sí. Es nuestra primera colaboración en el canal como tal, de nosotras trayendo gente. Y nerviosa. Nerviosa. Encima es como, me siento que, no, o sea, los padres nunca me quieren a mí. Soy como la amiga no quería, entonces como, y siento que tengo que tener como, que tratar bien a los padres. Entonces como, hola. No creo que haya problema con eso. Yo creo que mi padre te quiere mucho. Hacían spoiler ya, tipo. Igual ya sabían que sí, tenemos un invitado hoy. Para la gente que escuchó el podcast de Junjito, ya saben que por el spoiler que dimos, Sí. hoy toca Stephen King. Hoy la K es por King. Y no podíamos grabar el podcast solas. Tipo, necesitamos, primero siempre quisimos, ya hace un montón que venimos hablando de que tenemos ganas de traer invitados. Y de hecho el próximo podcast también va a tener invitado. Es como que ya está, arrancamos con todo. Ahora a partir de ahora. Sí. Pero era como, bueno, creo que era una buena letra para arrancar trayendo a alguien. Porque por ahí, tipo, no sé, Junjito es como, sabemos tanto de Junjito y es como tan propio nuestro que es como, bueno, podemos hablar 1000 horas y de hecho hablamos 1000 horas. Y no necesitamos por ahí como, no sé, seguro hay gente piola que sabe mucho de Junjito, pero igual era como... Sí, pero no sentíamos la necesidad de hacerlo. El tema es que Stephen King es como, primero se ama y ama su figura pública, entonces todo de su vida se sabe y además tiene muchas obras, entonces como, no podía, o sea, solo sí, no podía. todo, él como su historia, o sea, todo su historia personal, siendo una persona tan pública a diferencia de Juanito. De Juanito para entendidos, sí. Así que sí, trajimos a un experto en el tema. A un verdadero experto en el tema. Yo no conozco a alguien que sepa más de Stephen King que mi papá, literalmente. Así que, bueno, dejemos de hablar nosotras, démosle el pie y presentemos a nuestro invitado de hoy, Alejandro, mi padre. Es muy raro decirle por el nombre, pero bueno, profesional. ¿Cómo estás? Bueno, bien, Valen. Antes aclaro que el conocimiento que tengo de Stephen es el del cariño del lector. Así que bueno, gracias por la invitación. No tenían nada mejor que invitar, así que me invitaron a mí, así que bueno, buenísimo. Es lo que hay. Claro, los podcasts nos decían que no. Digo para que no le sumen mucha expectativa a lo que van a escuchar de parte mía, digamos, que es una colaboración, pero bueno, gracias por haberme tenido en cuenta, porque precisamente yo soy un gran, fanático de Stephen, sobre todo soy un gran fanático de sus libros, ¿no? Porque cuando se habla de Stephen se habla de sus libros, pero en la cultura popular también se habla de su cine, ¿no? Claro. O del cine que produjo a partir de sus libros. Entonces, bueno, me parece que yo soy un gran amante de su escritura, ¿no? Quizá tal vez porque yo también escribo, entonces eso hace que me sienta como invitado permanentemente a visitarlo, a revisitarlo, etc. Sí. Es como que... No, o sea, justamente eso, también vos escribís, más allá de que no es que te dedicás a eso de oficio, pero es una parte importante de... Sí, yo en realidad soy un escritor que tengo que trabajar de docente porque soy un mal escritor. Entonces, la vida me condujo hacia algo que me gusta mucho, que es la docencia, pero siempre desde muy chico tuve como el pulso como o la inquietud al menos para escribir. Voy a nombrar al maestro. Él es el que afirma que un mal escritor jamás será un buen escritor, pero un escritor mediocre puede llegar a ser aceptable. Yo me considero que soy un mal escritor con tendencia a ser mediocre por la experiencia, por la cantidad de años que tengo, y Stephen King fue como un asesor permanente en la lejanía, ¿no? Exactamente. ¿Podés contar un poco más allá de que obviamente yo te conozco mucho, pero bueno, y Valen también dentro de todo por la cantidad de años, digo que somos amigas y que nos llevamos, pero estaría bueno sobre todo para el público y un poco para empezar a hablar de vos antes de ir directamente a Stephen King. Eso, bueno, ya dijiste a qué te dedicás, sos docente, más allá de esto que contás de... sí, tú siempre como esa cosa de que siempre te interesó la lectura y siempre es algo que has hecho desde chico, ¿puede ser? ¿Eso es verdad? Sí, o sea, yo primero fui alguna presentación de contexto
soy docente, tengo más de 50 años. Soy el papá de una de las Valentinas, se habrán dado cuenta, obviamente. Así que, nada, desde muy chico fui un gran lector, un ávido lector, y además mi hermana Marisa particularmente me llevó a leer a Lovecraft, a Poe, y eso naturalmente casi en la lectura me fue inclinando la balanza hacia lo que considero que es el género preferido mío en todo aspecto, ¿no? Literatura, cine, que es el terror. Hasta videojuegos. Hasta videojuegos, que es el lugar, ya no juego, porque no tengo el pulso, no tengo la velocidad, los juegos han cambiado mucho en el ritmo, pero bueno, yo siempre que he jugado he elegido el terror. Y ahí nombro de nuevo a Stephen. Él dice lo siguiente: él nace en el 47, después ustedes darán más detalles, yo no recuerdo muy bien la fecha, pero él nace en el 47 y el primer televisor lo tiene en el 58. Y él reconoce en sí mismo que primero fue un gran lector antes de que llegue la televisión a su vida. Y en ese sentido yo fui muy parecido. Quizá por el sector social al que pertenecí, no accedía a la televisión tan prontamente como a los libros. Entonces, y además al tener hermanos universitarios cuando yo tenía 10 años, hizo que a los 8 años, a los 9, esté leyendo a Poe. Sin entenderlo, la verdad es que sin entenderlo, o leer a Lovecraft sin entender nada del terror cósmico, pero... y después, yo siempre digo en los talleres de escritura que hago, que la escritura, el pulso para escribir, la poesía, a veces, siempre, en el caso de gente como yo, ha sido terapéutico. Tiene también una cosa que tiene que ver y que me identifica también con Stephen y con muchos otros, con García Márquez, etcétera, que tiene que ver con explicarnos aquellas cosas que no nos podemos explicar de otra manera, sino a través de la escritura. Terrores nocturnos. En casa, mi mamá era una cuentista excelente de la oralidad, porque ella era entrerriana, había nacido en el medio del campo, así que el lobizón, la luz mala... Mucha leyenda urbana. Muchísima. Y me acuerdo muchísimo la mesa de Fórmica, estar abajo sin poder irme, pero sin querer quedarme, escuchando a los 5 o 6 años las historias terroríficas que contaban ya medios cuando ya estaban todos entonados, y mi mamá contaba unas historias que para mí eran tremendas, que me provocaban unas pesadillas horrorosas, y tal vez ahí viene una de las inclinaciones a escribir y a leer. Padres traumando padres. Sí, tal cual. No, perdón, padres traumando hijos. A eso me quise. No, en serio, porque claro, me dice eso de la madre, sí. Y yo también, él me traumó. O y sea, yo pienso dice, en el regalo de It para la vida. Bueno, o tu mamá también, sí. ¿o no? Sí, mirando El Exorcista a los 7. Pequeño claro, dato, tal cual, ¿no? Dato de color. Sí, bueno. ¿Vos con la mamá de Valen iban juntos al colegio? Fuimos a la primaria, después nos separamos, obviamente, muchísimos años, porque Samantha fue a otro colegio, yo seguí en el colegio donde hacía la primaria, y después nos volvimos a encontrar cuando ustedes empezaron el jardín. Claro, es verdad. Nos volvimos a encontrar y bueno, y ahí nos saludamos. Sí, con la mamá de Samantha fui compañero de trabajo mucho tiempo cuando trabajé en uno de los colegios donde fui vicedirector. La mamá, tu abuela, sí. Valen, trabajaba como maestra, así que siempre conservé cierto contacto. Mirá, eso no lo sabía. No, definitivamente. Encima no es que nosotras cuando nos hicimos amigas sabíamos mucho de eso. Yo me enteré después. No, real, poco, wow, qué loco. No, sí, el destino nos acercó. Y nuestro amor por el terror y por las cosas que a nadie le importan. No, pero me parece, Viola, ya que hablas vos de tu amor en sí por la literatura, y la literatura de leer y escribir, pero también mencionás que, bueno, que está bien como tu acercamiento a los libros que, por ejemplo, que leía Marisa, que eran de mucho Lovecraft, Poe, y vos decís, bueno, a partir de ahí mi acercamiento más al género de terror, que es lo que se va a mantener a lo largo de toda mi vida, de toda tu vida, digo. Igual, más allá de eso, que vos decís, bueno, eso fue como un punto, así como arranqué con eso.
¿por qué pensás, yo sé que es difícil definirlo, pero por qué pensás o cómo explicarías tu amor, tu inclinación, o sea, sí, tu amor por el terror? ¿Por qué ese género, ¿no? Que es una pregunta que también me la llegas a hacer a mí y a mí me costaría también Sí, ponerlo en palabras. es medio complicado, creo que hay un montón de ingredientes. Releyendo un poco la bio de Stephen, que la conozco, Stephen es una persona tan transparente en su escritura, en su narrativa, no es un poeta, no es oscuro en su escritura, a pesar de que es oscuro en lo que dice, en lo que propone o en algunas escenas, es muy transparente también, y uno casi que leyendo a Stephen puede leer cuáles eran sus miedos, cuál de chico habían sido sus grandes dolores, muchas de sus historias tienen que ver con imágenes del terror que literalmente lo aterrorizaban a él. En ese sentido yo creo que de dónde viene mi amor por el terror, familia disfuncional, pocas explicaciones en una familia donde el silencio abundaba, la enfermedad mental apareciendo permanentemente, dando vueltas, los terrores que un niño tiene. Yo era el más chico de toda una familia de gente más grande, inclusive mis hermanos, que eran mucho más grandes que yo, así que y además en los 80 yo empecé a ser adolescente, y los 80 está repleto de, básicamente la producción cinematográfica de los 80 está totalmente emparentada al terror, entonces Definitivamente. casi yo te puedo traer 3 o 4 amigos de más de 50 años y los 3 o 4 amigos no serán lectores de Stephen, no serán lectores de terror, pero si les preguntás 3 o 4 películas que recuerden, te van a nombrar alguna de las películas de terror que surgieron en los 80. Todos vieron Pesadilla. Digo, todo eso en la inclinación natural que uno va teniendo por la familia, lo que hace es como refrendarte el pulso. Entonces, y eso sumado a mi gran amor por escribir. Yo siempre necesité escribir, desde un diario personal hasta intenté con poesía, pero cuando empezaron a aparecer historias pequeñas, empezaron a aparecer historias que tienen que ver con el terror. Desde pequeñeces, recuerdo una de mis primeras historias, se llamaba La Araña, casi una historia que con poco sentido, con poco objetivo, pero bueno, tenía que ver con una araña que yo tenía en mi pieza y que me asustaba a mí, digamos. Entonces eso lo trasladé a un cuento y bueno, de ahí me quedó, ¿no? Yo ahí coincido, bueno, en realidad con varios autores que proponen que las historias son construcciones que uno hace a partir de un montón de cosas. No es que aparecen mágicamente en el cerebro creativo. La creatividad, en mi caso particular, tiene muy poco que ver. Me parece que todas las veces que logré escribir, lo hice por oficio, por sentar el culo en una silla y estar 3 o 4 horas escribiendo, digamos. No tanto ese impulso creativo de me sale lo que en ese momento salió, sino muy premeditado. Sí, lo que aparece es el pulso primero. Se me ocurrió una historia. Luego lo que hay es sentarse. A mí me pasa eso porque además, vuelvo a decir, no es la escritura mi lado mejor, digamos, y además ocupo mucho tiempo en los oficios que yo tengo, entonces el margen de tiempo que a mí me queda es pequeño, entonces en general hay circulando una idea y después está el oficio de sentarse a escribir. Creo que es eso, porque no sé si existen los malos escritores, al menos yo como alguien a quien le gusta escribir también. No sé si existen los malos escritores, pero tenés que pensar en que no todos tenemos como la misma cantidad de tiempo y como de espacio para hacerlo. O sea, Stephen King dice muchas veces, él tenía como una colección de todas las cartas que le negaban, tipo, las publicaciones que le negaban. Y fue como hasta la 200 que recién le dijeron, sí, bueno, Carrie me gustó, vamos a hacer Carrie. O sea, no sé si es que te podrías decir mal escritor, sino que le dedicaste tiempo a otras cosas que por ahí no... Sí, tal cual, pero uno...
Y además tiene que ver con algo que pasa en nuestros países, ¿no? Que es el volumen de posibilidades reales que cualquier artista tiene para acceder a su forma de arte, ¿no es cierto? Entonces uno puede intentarlo. Stephen, sus primeras obras, su primer dólar fueron 4 cuentos escritos de muy niño, vendidos a su propia mamá, que se los vendió a su vez a sus hermanas a 25 centavos de dólar cada uno de esos pequeños cuentos. Pero de ahí a veces ellos también vuelven, que es su primer cuento por el que cobra, y después, bueno, Carrie, pasa un tiempo donde él tiene un lugar concreto donde ir poniendo, en realidad, revistas para adultos en general, pero que en ese lugar, en ese tiempo, le daban muchísimo lugar al terror y a la ciencia ficción. Acá en realidad, digo, hay autores hay escritores que han logrado llegar, pero en realidad se supone, se entiende, hay como un preconcepto de que ciertas formas del arte en nuestros países son el hobby que hacemos, o el entretenimiento que hacemos cuando no estamos trabajando, que es ganándonos el pan. En mi caso coincide porque la docencia, en el estilo que yo lo hago, tiene que ver mucho con la comunicación, que es, bueno, mi título de grado, aquello que yo estudié, digamos, que es la comunicación social. ¿Cuál es tu título, tu carrera? Y yo hice, concretamente, estudié medicina hasta tercer año, después fui fraile franciscano, después de ser fraile franciscano salí y empecé periodismo y terminé periodismo, hice la carrera de comunicación social, y una vez que por primera vez me metí en una escuela como preceptor, encontré mi mundo, dije, este es mi lugar en la tierra. Así que no es que vivo la escritura como algo de incompletud, lo hago con mucho placer, pero además lo hago con mucho placer leer, digamos, me basta con leer. No me hace falta escribir, pero sí leer, por ejemplo. Leer es algo que yo sigo conservando y digo, lo veo como aumentado en el tiempo, ¿no? Me vuelvo más viejo y me inclino más a la lectura. No sé por qué. Eso debe ser la fisiología del viejo. Y me gustaría igual volver a lo de dos como profesor, porque me parece bastante interesante, pero primero te quería preguntar si, o sea, esto que decís, por ejemplo, Stephen King tuvo mucha, la mamá fue como su primera fan, tipo la primera persona que lo llevó a escribir, y tipo, vos contás que tu mamá también tenía mucho interés por eso, pero vos también como padre, también, por ejemplo, a Val, vos sos el que le presentó el terror, y cómo te parece que a vos eso como, nada, que a vos, como tu mamá te formó, te ayudó a tu fanatismo por el terror ahora, y cómo eso también te llevó a, por ejemplo, esas cosas como haberle regalado Ita, ¿vale? Sí, tal cual. Mira, yo tengo un podcast por tu culpa, así te cargo. Claro, tal cual. No, en realidad a mí me parece que las cosas de las que uno disfruta, cuando uno materna, las cosas que uno disfruta, casi naturalmente uno quiere trasladarlas. Hay una cuestión ahí, no sé qué explicación sociológica habrá, pero en realidad de muy bebés, mis hijos estuvieron frente a la tele, frente a los videojuegos y frente a la literatura de terror, que es lo que a mí me gustaba. Me parece también que lo que pasa es que a mí me parece que el terror siempre es muy entretenido. Sí. Independientemente de que me haya causado miedo, por ejemplo, sigo durmiendo actualmente con mis 51 años, no puedo dormir con la luz apagada, ni con los placares abiertos. Y mucho me ha asustado Stephen King, La hora del vampiro, Salem Slot, me ha aterrado directamente, y bueno, tiene que ver un poco con eso, me parece. Sí, yo creo que, no me parece un acto de la inconsciencia haber trasladado eso, haber hecho conocer el terror, el cine, etcétera, sino que además me pone muy orgulloso, digamos. Sí, y creo que también igual es eso, o sea, vos decís, el terror entretiene, pero también es verdad que a la edad, cuando uno es joven, o sea, tenés medio que dos perfiles, o sea, o te entretiene y te encanta y te fascina como a mí, que desde siempre fue, o te aterra tanto que no te puedes acercar a eso, porque, por ejemplo, de los tres, somos 3 hermanos, ¿no? Y de los 3 yo soy en realidad la que es verdaderamente fan y la que tiene un acercamiento de que me gusta asustarme, y por ahí eso en mis hermanos no lo veo tan así,
no un desinterés, pero no creo que conecten de la misma forma, y eso también depende mucho de la forma de ser de cada uno, más allá de lo que vos nos puedas enseñar o mostrar, ¿no? Sí, no, y además tiene que ver con que vos, al ser la primera, hay cierta relación que se entabla, que después se va como diluyendo en medio de nuevos hijos que van apareciendo, nuevas preocupaciones que van creciendo, y bueno, Y también otra se- generación Y también. otra generación, otra Tommy forma. también se interesó por el terror. Por el terror, no por el cine. Por el en cine, general, por pero- eso, cada uno de Sí, su tienen forma, como- ¿no? Sí, igual los tres son como, bueno, no sé Facu, pero digo, tu mamá también son todos muy artísticos. Entonces era como, no podían hacer otra cosa que eso, era como, no puedo ser médica. Si yo en te esta decía, casa. quiero ser abogado, papá, hubiese sido raro. No digo que esté mal, pero hubiese sido raro. Ahora Facu, tipo, ¿cómo que no puedo ser ingeniero? Tal cual. Sí, Y- hay algo de eso. Y como profesor, tipo, desde tu vocación docente, ¿llevas algo de tu fascinación por el terror a eso? ¿O encontraste como la forma de poder acercarte a la docencia desde esta fascinación por el terror? ¿O nunca? Sí, porque además, en cuanto yo puedo hacer algo que relacione la docencia con el terror, lo hago. No hay, de hecho, los talleres, la primer materia que yo di en uno de los colegios de La Plata fue un taller de escritura creativa. Y lo primero que hice fue plantear, porque además presupongo, y no me equivoco, la experiencia me lo ha indicado, que el terror, más allá de que algunos los repela, porque precisamente hay como sensibilidades o subjetividades que no soportan el terror, sí es algo que a todo el mundo es un lugar de interés. De hecho, el terror es una condición antropológica. No existe sociedad que no haya inventado, pensado el terror, digamos. Así que sí, yo, de hecho, en el colegio donde yo soy director, en cuanto puedo, hacemos un taller de escritura creativa y siempre orientado al terror y siempre suborientado a Stephen, porque además lo quiero, porque Claro. viste que con Stephen me pasa eso de que lo amo sin haberlo conocido nunca, no me importa que él no me conozca a mí. Esa relación parasocial. Sí, tal cual. Totalmente. Pero bueno, Es importante, o sea, realmente son gente que sin conocerla son parte importante de tu vida. Totalmente. Creo que, definitivamente. Bueno, ahora después de esta introducción súper interesante, yo estoy fan, tipo, ya con Valen estamos tipo, este podcast va a ser alto podcast. Cuando Siempre lo decimos lo organizamos. mismo, pero estamos muy contentas porque más allá de la gente que lo escuche, que me imagino que les va a encantar, sobre todo si son fans de Stephen King y de tanto, bueno, sus libros, también de su cine, creo que nosotras como tal estamos aprendiendo y sacando un montón de cosas repiolas de charlar con vos. Más allá de que yo charlo con vos casi todos los días, pero es una charla enfocada a algo puntual, entonces Tal está cual. muy bueno. Es lo que decimos siempre con Valen, esta cosa de que nosotras siempre hablamos de cosas que nos Sí. resultan interesantes, pero cuando hacemos el podcast, al investigar, salen, sí, reflexiones y charlas que nos aportan mucho a nosotras mismas. Entonces, nada, quiero introducir un poco, voy a dejar que Valen introduzca un poco Bueno. a Stephen King como tal, porque bueno, para los que no se dieron cuenta, ya repetimos, es un podcast sobre Stephen King. Sí. De forma más general, la idea no es como en It, por ejemplo, el podcast que hicimos de It, muy bueno, vayan a escucharlo, los que no lo escucharon, que es totalmente enfocado en una sola obra, en todo su universo, sino no irnos de, a ver, vamos a hablar, no 3 libros puntualmente, sino él como persona, porque tiene mucha información, es una persona, como dijo Valen, sí, muy pública. Y bueno, y a partir sí de algunas cosas, de ciertas obras, nuestras obras favoritas o cosas puntuales que podamos mencionar, hablar mucho sobre su estilo, ¿no? Sí, su Sí. forma de escribir y lo que hace interesante, lo que le hace, ¿no? Sobre todo para la gente que no lo leyó, decir, bueno, ¿por qué debería darle una oportunidad a Stephen King? No, Bien, entonces, sí. vamos a introducir a Stephen King, ¿vale?
cada por King, que es tanto por Stephen King como por ejemplo, como por King of Horror, que es como se lo conoce a Stephen King, porque la gente hace juegos con su apellido. ¿Sabías que su apellido en realidad, el apellido de su padre en realidad no era King? Se lo cambió después, y yo me pregunto por qué se lo cambió a King, qué loco, pero bueno, eso no lo tengo enterado. Nada más quería decirlo. Y es Stephen Edwin King, nació el 21 de septiembre de 1947, actualmente tiene 74 años, y nació en Portland, Maine, y su padre Donald y su madre Nellie Ruth, quien lo crió a él y a su hermano. Y no sé qué decir, nada, o sea, las cosas como importantes de él, creo que de su infancia al menos, es que se mudó mucho. Tipo, vivió toda su infancia mudándose hasta los 11 años que volvió a Maine y nunca se fue, sigue viviendo en Maine, como que se quedó ahí para siempre, y eso lo sabes porque toda su historia se basa en Maine. Y nada, no sé qué decir, es un demócrata, wow. No. Chao. Está en contra de las armas. Bien. Pulgar arriba por Stephen King, un aplauso. No, sí, creo que más allá, antes de irnos bien de su historia y sí. ya como cosas personales, tiene una vida complicada, ha tenido una vida complicada con muchas cosas que vos decís. Tipo, literalmente hay un documental en YouTube que se llama La trágica vida de Stephen King y hay un montón de videos sobre eso. Sí. Primero, después de esa mínima, introducción como biografía muy corta, Sí. de datos, estaría bueno que hablemos apenitas de nuestra experiencia, porque, bueno, mi papá ya lo habló un poco, pero por ahí nosotras no dijimos el tema de cómo fue nuestro primer acercamiento a Stephen King, más allá de que, nosotras leemos siempre, yo también desde chica que leo, pero tengo como el recuerdo puntual del primer libro que leí y demás. ¿Querés arrancar? Bueno, yo como tal, claramente lo conocí primero por las películas, porque creo que actualmente muy poca gente lo conoce, primero por sus libros. Mi mamá le gusta mucho Misery, es muy fan de Misery, la película, y yo la miré sin saber que era de Stephen King y era como, wow, qué buena película. Y después, no sé, la verdad es que no me acuerdo exactamente cómo fue, pero sé que mi mamá me regala libros para Navidad siempre, tipo, cada vez que me tiene que regalar algo, es tipo, me regalas un libro y ella como... Llegó el momento en el que me dijo, tipo, Valentina, ¿no querés ropa? Algo, tipo, no puedo regalar siempre No libros. tenés ropa, Valentina. Siempre se enojaba, era como, pero no querés nada más, yo como, no, un libro. Y una vez para Navidad me regaló Cementerio de Animales. Y yo como, ¿qué es esto? Y lo leí como súper emocionada y desde ese día como, me agarró la obsesión y no sé, fue como... O sea, siempre me gustó mucho el terror, pero nunca había leído como literatura de terror más allá de como los clásicos y él fue como mi primer acercamiento como a literatura de terror con el Cementerio de Animales, que después me llevó a ser amiga de Val. Literalmente nuestro amor por Stephen King. Sí. ¿Te acordás más o menos a qué edad? Como que leíste Cementerio de Animales. No sabía que era el primer libro que habías leído de Sí, lo Super leí Piola. a los 14 o a los 15, por ahí. No era tan chica, ya era más grande, pero sí, 14 o 15. Bueno, yo me acuerdo que, si bien Cementerio de Animales fue uno de los libros, creo que fue el segundo o el tercer libro que voy a haber leído de él, y encima creo que hoy en día sigue siendo mi libro favorito, el que más veces he leído junto con It, y que me marcó mucho desde ese lado de decir, bueno, esto me voló la cabeza, quiero seguir leyendo, pero antes, yo tengo el recuerdo que el primer libro me lo regalaste vos. Yo no. No, claro, lo estoy mirando a ver si me olvido de que no hay video en el podcast. Me lo regaló mi padre, aquí presente, El ciclo del hombre lobo. Fue. El ciclo del hombre lobo, Sí. exactamente. Que venía que, con dibujos, sí, además. es una edición preciosa. Estaba ilustrado. Sí, esa es una edición re linda que hizo, los dibujos, o sea, es una colaboración con, creo que es un artista, un ilustrador y un historietista muy famoso allá de Estados Unidos. Sí, es una edición re bonita. Y es un libro que me parece que... Creo que agarraste bien esta cosa de que vos me querías introducir a Stephen King, porque yo siempre fui hasta los 10, 11, yo leía mucho, pero mucha por ahí saga de novelas juveniles, ¿viste? Cazadores de sombras. Yo sigo leyendo eso, ¿qué querés decir? No, por eso, todo bien, pero yo no salía mucho de ahí. O por ahí sí leía, bueno, los libros de R.L. Stein. Claro. Eso es muy importante. Sí, tal muy cual. importante. Creo que ese fue mi verdadero primer acercamiento al terror, a la literatura de terror. Y de ahí libros muy el estilo de R.L. Stein. Pero creo que cuando vos me diste El ciclo del hombre lobo fue como una buena forma de hacer esa transición de yo tenía 11, 12 años y era como
de lo que él ha hecho es, creo que una literatura mucho más enfocada a un público juvenil, ¿no? Definitivamente. Sí. No sé si es a propósito, creo que sí, ¿no? Como No, que- mira, una de las películas referentes de King de los años 80 es una película muy pequeña, muchísima gente la desconoce. Se llama Silver Bullet, que es el nombre del libro, perdonen mi pronunciación No, del está inglés, perfecto. así Mejor que que pueden la de reírse a No, carcajadas. igual yo pronuncio Well, mal también, el es de ci- familia. Bueno, el ciclo del hombre lobo, creo que si no me equivoco, es del año 83, 84, por ahí. La película, digo, una película pequeña, pero que a mí me marcó muchísimo y bueno, y me pareció que exactamente tiene uno de los ingredientes, que no me voy a adelantar porque después hablaremos del estilo, pero que tiene que ver con King. King es un tipo que es capaz de hablarle a gente muy grande, pero también es capaz de hablarle a gente muy joven. Sí. Y eso es muy propio de King, no lo tienen todos los escritores. Sí. Lovecraft jamás habló a personas jóvenes Sí. en su escritura, digamos. Totalmente, sí, porque encima yo creo que en ese momento también, o sea, si había intentado leer algo de Poe o de Lovecraft, bueno, de Poe leíamos en el colegio a veces Sí. cada tanto, pero es algo que he aprendido a disfrutar mucho más de grande. Es verdad que antes no. Es difícil cuando no entendés, porque escriben complicado, por ahí no podés vivir la experiencia de siento cual. miedo o siento interés. Y me acuerdo que esa historia me había gustado mucho, también era práctico porque no era muy largo, después claro, de pasar a eso, a pasar a It, que tiene 1500 páginas y que en realidad en It, en Cementerio de Animales, en libros un poco más grosos y hasta más conocidos y más icónicos de él fue donde yo realmente dije, bueno, esto me fascina. Quizás ese libro no es que me lo recuerdo como mi favorito, pero sí como el punto de inicio, entonces me parece importante. Bueno, habiendo dicho, digo, nosotras, vos también podrías, no sé si te acordás, qué es lo primero que has leído en realidad, o algo. en realidad yo no recuerdo, yo a King lo conocí sin conocerlo a través de un telefilm de los años 80, en realidad es del año 79, creo yo, no me acuerdo, yo no soy muy bueno con las fechas, pero en ese tiempo 5 canales de televisión había, así que mirábamos lo que había. Y como yo me recuerdo ávido del cine desde muy chico, miraba todo lo que había, que era poco. Y una de esas cosas, o una de esos telefilms, una miniserie, fue El misterio de Salem Slot, con David Soul, que me aterró pero profundamente me dejó choqueado, lo miraba con la mano puesta sobre los ojos, haciendo ventanita para no mirar y mirar a la vez. Así que ahí, ese fue mi acercamiento, pero no lo reconocí como King. Luego vino Cuenta conmigo, que a mí me pareció una de las películas más maravillosas que vi, que tampoco lo reconocí hasta que después, si mi hermana Marisa me introdujo en Poe, en Lovecraft, etc., Pato, mi otra hermana, me introdujo en King porque ella empezó a armarse una gran biblioteca de King, y ahí yo conocí El cuerpo, que está en una antología de cuentos. Sí, Las 4 estaciones. Las 4 Es la estaciones, creo historia que de es. otoño. Bien, bueno, sí, ahí conocí El cuerpo y creo yo, si no me equivoco, ese debe haber sido mi primer libro de Stephen King. De ahí empecé un raíz absoluto de todo lo que mi hermana se compraba, porque se compraba todo lo que había, La Niebla, Carrie, Christine, y yo, súper ávido de King, se convirtió junto con García Márquez en mis 2 escritores como referentes, ¿no? Y el detalle, en el año 89 trabajaba haciendo con un artesano, como ayudante de un artesano, antes de ir a la facultad, que hacía imágenes de la Rosa Mística, que es una imagen de la Virgen. Yo pulía las imágenes y empezábamos a las 5 de la mañana. Y recuerdo que en la radio había una promoción hablada, obviamente radio, de It. Y recuerdo cada detalle de la promoción, porque empezaba diciendo 7 amigos, 7 perdedores,
no lo recuerdo literalmente, pero debe estar por ahí en algún lado. ¿Del libro o de la peli hacían? No. Del libro. Claro, pues la peli no había salido. Claro, todavía. del Los libro libros todavía. eran famosos. Cuando La gente leía. hablaba en la radio y de los libros. Bueno, y ese libro es otro de los libros que, bueno, para mí, en mi vida particular, fue como el quiebre, la bisagra, porque hay que leer 1800 o 1500, no sé cuánto es, pero 1500 un libraco páginas. gigantesco, y hacerlo con el disfrute que lo hice, ¿no? Que lo revisité. A Stephen King lo revisito siempre, su obra, pero It debe ser la que más veces releí. Totalmente. Encima es una de esas historias que creo que es muy de, no sé, pasan los años y depende mucho en qué etapa de la vida estés. Debe ser re loco. Yo como todavía no soy digo, adulta, así de 30, 40 años, pero igual lo he leído en distintos momentos, tipo siendo más niña, siendo más adolescente, o ahora siendo joven adulta. Y me imagino que vos no es lo mismo digo, leer It siendo un niño o un adolescente que leyéndolo ahora. Por Sí, la historia, totalmente. justamente. Pero fíjate que yo nombré El ciclo del hombre lobo, el Sí. prota es un jovencito, ay, es horrible decir prota, perdón. Gracias. Valentina está en contra, pero yo soy Protagonista. igual a vos. Ya está, yo Protagonista. ya sé. Mirá, Perdón. sabes de dónde vengo. Perdón. Gracias, te perdono. te El perdono. protagonista es un joven que tiene una discapacidad en la movilidad. It son 7 perdedores, pero perdedores absolutos de niños. El cuerpo son un grupo hermoso de perdedores de los lugares comunes y los estereotipos, Sí. y yo era un perdedor. Ahí hay otro detalle que me olvidé decir, yo era un perdedor. Los perdedores nos acercamos a King, primero porque nos acercamos mucho a la literatura y nos alejamos de los lugares comunes que esperan. En el caso mío, varón en los 80, el fútbol, el boliche, etcétera, 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 que yo no me funcionaba absolutamente nada. Entonces, sí la literatura, sí la guitarra, y encontrarse con esos personajes con los que uno se identifica y verlos en una aventura es una genialidad. Es una genialidad, pese a que yo ya cuando me acerqué a King, me acerqué de más grande, 19, 18 años, estaba armado desde otro lugar, pero bueno, siempre me quedó esa convalescencia de haber sido un niño perdedor, y por eso siempre me identifiqué mucho con esos personajes que me resultan totalmente queribles. Para que por si no saben, Cuenta conmigo es la película, el cuerpo es la historia en la que está basada y es literalmente una de las cosas más hermosas que leí precioso. y vi en mi vida. Sí. Y es muy es lo que vos decís, yo tendría que releer El cuerpo, creo que lo leí hace como 3 años y los personajes son realmente, creo que hasta más perdedores que Nietzsche, son realmente unos inadaptados sociales, Tal cual. tienen ese como, le encontrás ese cariño en esa historia que tiene un montón son todos personajes con realidades súper horribles, personajes como muy poco, atractivos desde lo que también pero hay un atractivo en eso, ¿sí? Y de hecho yo había leído, que esto ya te digo, agarrarlo con pinzas porque es de lo que uno busca información y como son puntos de vista, pero ahora lo hablaremos cuando tratemos de definir más su estilo y su vida personal, pero me pareció interesante que yo había leído que había una información que hablaba sobre cómo se podía dividir un poco la obra de Stephen King, según cómo plasmaba las realidades sociales de sus protagonistas en distintos momentos y que en general sus primeras historias hablan de gente muy inadaptada, perdedores, gente que generalmente pertenece a sectores más populares, después como toda una etapa de gente muy clase media, docentes, sobre todo escritores, y después en un momento más, gente más exitosa. Supongo que eso también puede llegar a ser un reflejo de su vida en algún punto, pero bueno, no deja de ser un análisis subjetivo que me pareció interesante. Pero es interesante. Sí. Sí, incluso cuando escribía, yo no sabía por qué escribía siempre sobre niñes, como, o sea, viste que tuvo una época en la que nada más se creía, o sea, siempre había como un nene ahí metido, y también dijo, o sea, él decía que era porque cuando sus hijos eran chicos, él escribía esas cosas y era lo que veía, tipo, lo estaba criando, entonces veía cómo actuaban y qué sé yo, saca mucho de su experiencia. Por ejemplo, El cuerpo, él vio, no se sabe si vio porque él entró en shock y no se acuerda, pero tipo... llegó a la casa un día cuando tenía como 4 años y estaba como completamente blanco y en shock y la madre le preguntó qué pasaba y se enteró después, unos días después, que
el amigo con el que estaba jugando se había quedado atrapado en una vía de tren y había sido atropellado por el tren y tipo murió. Y tipo se cree, él no sabe porque no se acuerda, pero digo, se cree que él vio eso, es como... Presenció eso. Sí, y ahí sacas tipo, bueno, si en el cuerpo no es eso, es como... Tiene muchísimas referencias con esa historia, ni siquiera hace falta así, o sea, sí. No sé, tipo, tiene mucho, o sea, saca mucho de su vida personal para escribir. Y eso es bastante como... Bueno, uno de los personajes del cuerpo le pregunta, me acuerdo que literalmente dice así, en referencia a su madre, dice, se murió de la gran C. La gran C era el cáncer, ¿no? Sí. Él tuvo que ver bajar 35 kilos a su madre, despedirla mientras le leían Carrie un mes antes de morir. Y digo, todo eso está luego expresado ahí, está en el pulso del escritor. Entonces, me parece que King es un perfecto hijo de su tiempo. Esto que decían recién, esto que decías vos, Val, de cómo sus diferentes momentos de vida fueron poniéndose a jugar ahí en su escritura. Hoy se ve perfectamente. Si uno lee su literatura, sus últimos libros, tiene que ver con esto. No solamente con que ha cambiado el trazo, ha cambiado el estilo inclusive, sino con esto otro, ¿no? Sí, y también digo, yo justamente creo que es de lo que menos he leído de sus cosas más actuales, pero por lo que sé hay muchas de sus obras que ya están por ahí enfocadas más en la ciencia ficción, en una cuestión, en un interés por plasmar la realidad de hoy. Bueno, sí, por ejemplo, lo último que leí, que sí es de lo más actual, creo que es de 2020, La sangre manda, que me encantó, y es un libro que compila 4 relatos, entre ellos... No hay un libro que se llame La sangre manda, no hay un cuento. Sí, la historia de Holly. Ah, sí, Sí. claro, está bien. Pero ese libro, el punto central es la tecnología y la cuestión medio, distópica, ¿no? De la realidad actual, y es súper actual. Y así como antes, por ahí, su literatura más de terror, por ahí es más terror de los 80. Sí. Y ahora es otra cosa, ¿no? Se ha metido mucho más a la ciencia ficción, en el policial también. Sí, tal ¿no? cual. Vos has leído, bueno, casi todo lo Bueno, de él, aunque sea actual. toda la saga La sangre, Mr. Mercedes, Sí. que después tiene también en La sangre manda el cuento La sangre manda, donde la protagonista de Mr. Mercedes, o la que era como una invitada ahí que aparecía, se convierte en protagonista. Bueno, sí, tiene que ver con una literatura, casi te diría, si uno lo compara con Carrie, lo compara con El Resplandor, se ve la evolución del trazo narrativo, pero además se ve que ha cambiado la perspectiva de lo que él considera generador del temor, porque siempre hay como una fibra de terror en la escritura de King, en cualquiera de sus historias. Y hay detalle que en La sangre manda, la rata, que es el último cuento, casi es una traspolación de la escritura de Poe por momentos. Es fabuloso lo que hace ahí. Sí. La sangre manda, no sé, yo lo súper recomiendo porque me sorprendió. Sí. Porque, digo, dentro de las cosas nuevas, acostumbrada a leer medio que los clásicos. Yo medio que leí la típica, o sea, lo típico que ha hecho Stephen King, y de hecho hay obras que son muy conocidas que todavía no he leído. Pero sí, definitivamente. Creo que es medio como inevitable que si vos estás escribiendo, ¿hace cuánto ya? Más de 50 años escribiendo, más de 60 novelas, 200 cuentos cortos. Sí, 200 es una cuentos locura. cortos, transformás tu estilo. Es como, digo, haciendo una referencia, por ejemplo, la semana pasada que hablábamos de Junji Ito y del manga, como un artista haciendo historias, digo, de cómic, de manga, su estilo de dibujo, sobre todo. Digo, uno evoluciona constantemente, eso es lo que más se nota. Pero también en las historias, bueno, también. Pero en el dibujo es muy evidente porque es visual, ¿no? Sí, más que nada cuando sos un escritor tan social activamente, eso que decías, activamente social, no sé cómo se dice en inglés, eso que decías de que siempre hay como referencias a, por ejemplo, bueno, It está lleno de referencias, y todos los libros de esa época están llenos de referencias como a las cosas con las que él creció, tipo
no pasa un libro en el que no mencione una película famosa de su momento o tipo una banda. O sea, él tiene mucho como interés por la cultura popular y eso lo refleja en sus... Y la sus historia, historias. por la historia de Estados Unidos, Sí. muy crítico, siempre desde el lado que, a ver, él no es un activista en un montón de cosas, pero en Sí, sus pero libros que- él critica sí. mucho el racismo, habla de la guerra, sobre todo menciona mucho la guerra de Vietnam. Siempre, bueno, por ejemplo, lo primero que se me acuerda, el papá de Ben Sí. en It Sí, muere muere en la guerra, en la sí. guerra. Igual era tipo, es bastante activista, como que en Sí, pero la digo que facultad- no- No, sí, pero también por fuera de su literatura, digo, como que tiene ya, o sea, políticamente hablando es súper activo. Tiene una entonces, postura. claro, Sí. eso se transpola totalmente a su literatura, creo. Y por eso también tiene muchas obras como de no ficción que también están bastante interesantes, como ensayos y esas cosas, que están bastante buenas. Leí un par para esto y me quedé como, mira. Sí, respecto de King y su posicionamiento político, es cierto que Tabitha, la que todavía sigue siendo su compañera Sí. de vida, tuvo siempre mucho más claro, él mismo lo afirma así, su posicionamiento político, pero Trump produjo en él lo que se produjo en muchos artistas, que uno lee La sangre manda, El Instituto y todo lo que produjo King a lo último, y no pierde oportunidad de Claro. criticar abiertamente en la escritura, cosa que antes por ahí las referencias eran más indirectas. Acá hay como continuamente uno puede ver ahí que hay como un posicionamiento político más claro. Sí, sí, Pero eso me parece que lo definitivamente. provocó Trump en el ambiente cultural norteamericano, ¿no? Sí, Provocó y- una especie de reacción cultural en contra de este tipo, ¿no? Y la época también, digo, la era de Twitter, Tal uno cual. puede también, Stephen King es muy de Sí, publicar cosas me y de encanta, sí. ama Twitter. Bueno, yo no puedo porque tipo el flaco le encanta ser famoso. Me causa mucha gracia porque a mucha gente no le gusta ser famoso. Tipo, no Sí, quiero. sí. Tipo, pero a él le encanta, no pierde. Tipo, toda la información que saqué la saqué de su página web. Ah, esto es interesante. En la página tiene muchas, por ejemplo, tiene historias que nunca publicó y las tiene hechas en los PDF y eso, para que las puedan leer de ahí. Está bastante interesante. Vamos a pasar. Tiene los caníbales. Y yo pensaba en Val, dije, le tengo que contar los caníbales. Y son como historias que no se publicaron, pero digo, en su página tipo dice toda la información sobre su vida y es como, sí, mi papá abandonó. Y yo como, cool, gracias por contarnos. Sí, sí. Bueno, de hecho, eso no dijimos, o sea, vamos tirando, ¿viste? Se nos va yendo de tema y vamos como hablando de cosas adentro de las cosas, pero volviendo, digo, a su vida, él tuvo varios momentos, o sea, tanto desde el hecho de que su padre lo abandonó cuando tenía 2 años, se fue a comprar cigarrillos y no volvió, y yo sé que suena gracioso porque literalmente cuando yo vi eso, lo leí, digo, esto tiene que ser, como, es un término, yo lo ubico Sí. por los Simpsons, Ah, por, eso, hoy te por pregunté y no me Nelson, respondiste. Nelson. Eso pasa en los ¿entendés? Simpsons, Sí. ¿no? Cool. Y Lo yo creí que estaba pensé, loca. debe ser, no sé, un meme, claro, y después lo dice Stephen King, no, fue así, y yo digo, no puedo creer, o sea, realmente trágico, pero ya a un nivel que es absurdo, ¿viste? Y entre eso, el suceso que vos contás, de él supuestamente viendo a un amigo desde muy chiquito morir frente a sus ojos, su madre muriendo de cáncer, cuando él estaba por publicar Carrie, y después, bueno, su gran, historia con las adicciones, ¿no? Porque él siempre, o sea, él lo ha reconocido, siempre ha sido, Sí, ahora totalmente. no, pero tuvo una etapa muy oscura con el alcohol y después con la cocaína. No sé si alguien quiere acotar sobre eso o es como... No, que nada, estamos King tan- King, de hecho, él en Mientras escribo, donde él cuenta un breve relato anecdótico, saca pequeñas cosas acerca de su vida para explicar de dónde le viene el estilo de escritura de él. Recuerda primero el alcoholismo, obviamente, una primera visita a la ciudad de Nueva York, su primer pedo muy agresivo, y descubre el mundo de la botella cuando, luego de recuperado de la resaca, a los 2 días vuelve otra vez a ponerse recontra super mal con el alcohol, y después, bueno, empieza con la cocaína y empieza y es interesante lo que dice King, porque él dice que hay una tradición norteamericana para pensar que una cosa muy Hemingway, le dice él. ¿A qué le llama?
a esto que decía Hemingway, que tenía que ver con que el artista, el escritor, es demasiado sensible para soportar el mundo, pero además demasiado masculino para mostrarse sensible. Y eso conduciría al alcoholismo. Dice King, eso es una pelotudez. Hemingway, el alcohólico. Claro, el alcohólico es alcohólico siempre. Y se quiere justificar. Sea un albañil o sea un escritor. Totalmente. De hecho, él no recuerda haber escrito, y mucho del pulso agresivo, muy temperamental que tiene, de escenas muy crueles que fueron cuestionadas inclusive en El Cuerpo, que ni siquiera aparece en la película, o en mismo It, escenas que rozan las prohibiciones culturales más relacionadas con el tabú, tienen que ver con que básicamente él reconoce en sí mismo una persona que no era. De hecho, la imagen que da es Annie en Misery. Él dice, es la imagen de la droga y el alcohol, porque el protagonista casualmente es un escritor, ¿no? Y es interesantísimo esa relación y cómo él decidió salirse de esa cuestión y siguió siendo creativo, porque ahí está la cuestión, ¿no? El miedo, él cuando deja de tomar, siente que va a dejar de crear también. Sí, tiene ahí como un lapsus, creo, como un bloqueo creativo de un año, casi un año, en el que después él sale, puede escribir tipo una historia, después arranca de vuelta y sigue y te escribe 40 novelas en un año. Sí, siempre está, creo que esa discusión es como muy, sacando, digo, trasladado, digo, lo de Hemingway, pero a todo como, que lo puedes ver, digo, en la música, en el arte en general, es como que esta discusión que está, como que existe una discusión real de las drogas te ayudan a ser más creativo. Podés ser artista sobre... La pregunta Claro. ya es esa, o sea, Sí, sí. es loquísimo igual, porque claramente podés, pero tipo ahora actualmente es como imposible entender que un artista puede ser un artista y ser sobrio y tipo, no. Sí, porque necesariamente. después te cuentan, sí, este tema que es una obra maestra, Claro. la compuse totalmente drogado. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Y cómo en realidad, qué sé yo, igual es una discusión muy, muy profunda, ¿no? Pero sí, bueno, justamente él dice que, esto creo que ya lo dijimos, pero Cujo, que es de 1981, no se acuerda de haberlo escrito a ese nivel, no lo puedo ni siquiera entender, es como que me parece... te habla de una persona que estaba totalmente que ya no se puede reconocer a sí misma, ¿no? En ese momento. Sí, además, fíjate los personajes, una escena de la masturbación en la cama de uno del que resulta amante de la protagonista, o el mismo Jack en El Resplandor, fracturando a su hijo, digamos, está lleno de elementos de una crueldad. Cementerio de Animales, allá en el medio, Cementerio de 1983. Animales, ni hablar, trauma de Cementerio la de vida. Animales, ¿no? La misma Carrie, son imágenes muy crueles, muy dolorosas, ¿no? Que luego, no es que se volvió más suave, pero sí, como creo yo que afinó el estilo, me parece, ¿no? En algunas escenas, Sí. cómo compone las escenas, pese a que sigue siendo por momentos muy cruel en las escenas que plantea en sus libros. Bueno, y eso supongo que es algo que también se traduce un poco es siempre como un gusto personal, pero estoy segura de que así como hay gente que le debe gustar mucho más el King de antes, sin decir, no quiero decir antes y después como si fuesen dos bloques, ¿no? Porque es toda una vida. Pero sí, es verdad que por ahí hay gente que lee lo nuevo y no se identifica mucho con ese King que le gustaba en It, en Cementerio de Animales, en Carrie, en las historias que han quedado como más icónicas en la cultura popular. Igual creo que la mayoría de esa gente es tipo la que por ahí empieza a leer ahora, porque si creciste leyendo, o sea, como que creciste con él, es como un crecimiento diferente. Por ejemplo, nosotros ahora leímos, o sea, si empezamos leyendo It, por ahí probablemente sea un choque, tipo, leer It y al mes leer Mr. Mercedes es como, es el mismo autor, pero digo, si creciste con sus libros, puede que sea diferente, no sé. ¿Vos sentís Por ahí eso? vos ¿Vos sabés. podés decirme, mira, yo disfruto más al King de este? No. No, yo la verdad que disfruto, entiendo que el King de ahora es un tipo de 74 años que él mismo reconoce que la memoria y la capacidad de escribir ya no le da para novelas gigantescas como Apocalipsis o It. Entonces eso hace que produzca El Instituto. El Instituto en realidad es un cuento que Stephen King lo escribe
es un cuento largo, es una novela corta, pero es un libro que se vende como novela, digamos. Y paralelamente hace La sangre manda, que son 4 excelentes cuentos, excelentes composiciones, pero de características un poco más cortas. Y luego sagas. A mí lo que pasa que, bueno, ahí tiene que ver también el valor de la subjetividad. Mi relación de afecto, ¿qué es de afecto? Porque además no es de admiración solamente, es de afecto. Yo siento que quiero a Stephen, quiero su amor por la cultura popular como yo amo la cultura popular con la que crecí. Yo lo veo ahí, su amor por Estados Unidos, por su tierra, por Maine, por sus paisajes. Y bueno, a mí me queda esa relación y la sigo teniendo. Sí puedo objetivamente decir que esto, ¿no? Que cierta crudeza en las formas que tenía ahora está más pulido. No sé si será mejor o será peor. No sé si creo yo que no sé, 23 del 11 del 63, 22 del 11 del 63, bueno, no importa. Es muchísimo mejor libro que Carrie. Estaría mal que no lo fuese. 50 años Siendo escribiendo, su primer libro, estaría sí. mal que fuese de otra manera, que el tipo siguiese escribiendo el mismo estilo. Estamos hablando por ahí de lo más técnico, ¿no? Tal cual. Más allá de porque la historia te puede cautivar más, no, la eso historia sí. de Carrie, ponele. Esas historias igual siempre son cautivadoras, o sea, Mm. eso es lo que tienes como que... Es bien Lovecraftiano, como que saca cosas de temas súper usuales y si te gusta eso ya te tiene que gustar Stephen King, el tema es cómo lo escribe. Bueno, por eso, hablando más de... Ya hicimos como un recorrido por su vida, salteando, ¿no? Intercalando, relacionándolo con algunos libros, pero creo que estaría bueno que podamos hablar un poco de eso enfocado en cómo se traduce, digo, su estilo, digo. Si vos tuvieses que caracterizar... Ya dijiste mucho, yo sé que ya dijiste mucho, pero si tuvieses que ser como más puntual a qué es el estilo Stephen King, el terror a la Stephen King, que no es lo mismo que el terror de Lovecraft, el terror de Poe, justamente, ¿no? Lovecraft puede decir horror cósmico, padre del horror cósmico. Tal cual. King es... Bueno, King es un narrador norteamericano de pura cepa, con un amor increíble a la cultura popular, un reconocimiento explícito a la cultura popular que hace que sea muy cercano al lector. Maneja códigos escriturales y lingüísticos, usos y modismos, a pesar de que, bueno, lo que yo leo de King, porque no sé inglés, lo leo en general traducido al español. Pero tiene esa cosa de ser un narrador con una gran capacidad estilística por momentos, pero además ser muy sobrio. No es un tipo hiper súper rebuscado. No es Borges. En su narrativa, no es Cortázar, y el tipo disfruta de hacerlo y además me parece que es un narrador excelente, con una gran capacidad creativa. Y yo creo, vos diste recién decías de una clasificación temporal, ¿no? Yo creo que básicamente toda la obra de King, esto es algo que pienso yo, la verdad, no sé si lo he leído de ahí, me lo he robado, pero no me acuerdo. Está perfecto. Pero yo creo que básicamente hay como 2 grandes rubros de King produciendo cosas. La historia donde los personajes son varios y se encuentran en una situación, en general niños, pero también adultos, los Tommyknockers, por ejemplo, ni hablar It. Sí, Under the Dome también pasó eso. Bueno, La Cúpula, por ejemplo, La donde hay Cúpula. hay un grupo de personas, niños, jóvenes o adultos, que tienen que verse o se ven sometidos a una fuerza superpoderosa, maligna, exterior, que puede ser alienígena, pero donde él siempre se emparenta al terror cósmico. Por eso estas cosas que uno lee al final de los libros o que se traducen en las películas, que uno dice, bueno, estos finales de películas que por ahí no expresan lo que viene siendo más anecdótico, más de aventura. Y por otra parte, las historias que tienen que ver con una persona. En general,
ahí corre la fibra del escritor o de la escritora, pero corre ahí esa fibra de una persona que tiene que lidiar ella misma con una situación que se le plantea. Me parece que son como dos, toda la producción de King, uno ve que va para un lado, para el lado de la grupalidad, enfrentando desesperación, etc., o por el lado de la persona, que ante una situación determinada se ve envuelta en una historia. Me parece que eso sería como una buena clasificación del estilo compositivo de King. Sí, bueno, justo cuando dijiste, digo, de una persona, esto justo porque no es una de las historias que dijimos, como por ejemplo, no digo, el juego de Gerard, que es Tal cual. una sola persona en todo el libro, casi durante todo el libro es casi que un solo personaje, Bueno, como no la protagonista. Sí, o bueno, en Misery también en realidad, porque sí. Creo que tiene también, incluso cuando igual, bueno, esto es mucho, es el horror cósmico en general, ¿no? Pero incluso cuando es coral, tiene esto de que tipo, siempre hay como un enemigo humano, aunque sea coral. Por ejemplo, tipo, pienso en Henry Bowers en It, es como, creo que es más enemigo que tipo que el propio It, es como, lo terminas odiando más, y es como, ¿por qué? Es un pendejito, pero logra eso. Y bueno, en la niebla está la mina esa religiosa. La niebla también es un buen ejemplo También, de algo más otro grupal. ejemplo, ¿no? Pero sí, como que siempre como que no se juega mucho con eso, a mí me gusta eso, que juega como con el terror exterior, pero también el interior, como que como a esos, o sea, pones a esas personas en una situación extrema, cómo van a actuar, y siempre está como la gente que actúa como para el bien, que terminan siendo los héroes y los protagonistas, pero también están los que actúan para el mal y como los que Bien, van... ahí me parece que hay una cosa que es propia del estilo King. Está muy claro de qué lado está cada uno de los personajes rápidamente. No anda con grises, con los personajes de King no andan con disquisiciones éticas respecto de qué posición tomar. No hay ambigüedad en eso. Si soy un fanático religioso y soy un sociópata, lo soy, digamos. Me parece que está claro. Eso convoca también, si soy un perdedor, fíjense que el estilo de los perdedores son estereotipos, Muy ¿no? estereotipos, sí. Pero bueno, eso claramente produce un altísimo grado de empatía para aquellos que disfrutamos de la aventura y no solamente del terror, o que disfrutamos de esa aventura que puede ser leída con esa sensación que me pasa mucho con King y no me pasa con otros autores, ¿no? Yo con King a veces lamento tener que dejar de escribir, de leer, perdón, porque estoy pensando, me voy a levantar temprano el otro día para leer un poco más. Y eso la verdad que es, bueno, obviamente que pasa porque nos gusta, bueno, creo que a los tres nos gusta King, pero bueno, eso no se produce con todos los autores. No, hay autores y hay literatura que es más difícil de digerir y de no sé cómo decirlo, de meterte en la historia. Te puede parecer una súper como brillante, increíble, pero no te llega tanto, no empatizas tanto. Eso es empatizar, creo, como que logra, porque viste que tipo muchas historias de terror son como nada más terror, como que no le dan espacio a la caracterización de los personajes. El desarrollo. Claro, como que es nada más, bueno, si es una historia de terror, nada más vas al miedo. Y es como los personajes se aparecen únicamente para que puedan asustarse o para que se mueran o para lo que sea. Stephen King no se toma el tiempo, tipo, no le importa. Si tiene que hacer 1500 páginas de IT para desarrollarte los 7 personajes, va a ser 1500 páginas. Es como... querés a los personajes y al mismo tiempo te puedes meter en la historia de terror, lo cual muchas veces es como... no pasa, no sé. No, es la lectura como un proceso, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y pensando en el estilo, Fontana Rosa comienza uno de esos libros diciendo que lo mejor que vio escrito en toda su vida fue en la puerta de un baño público. Decía, puto el que lee esto. Porque decía Fontana Rosa que una vez que leíste eso, el tipo te tiró con todo lo que tenía, pero te dejó atrapado. King, como quizá ningún autor, sobre todo en último tiempo, es capaz de spoilearte en las 3 primeras hojas lo que va a ocurrir. Y te atrapó. Contrariamente a lo que uno supone,
contrariamente a lo que uno supone, dice, listo, quedé atrapado, pero ya me dijo lo que va a pasar. Ya está, te puede decir, y todo esto iba a terminar así, digo, no Tipo, importa. en Mr. Mercedes eso pasa un montón. Eso, tipo, el Tal cual. principio de Mr. Mercedes es la mejor parte de todo el libro. Y Tal por cual. ahí por eso sus finales no son tan discutibles. Hablemos de eso. ¿Por qué mucha gente, yo no pienso así, a mí yo leo el final de It y me largo a llorar, literalmente, son cuestionables los finales de Stephen King según como un amplio Sí. público que... él mismo, ¿no? Tiene esa cosa en Bill, por ejemplo, que dice que también es un escritor, cuando es adulto, su protagonista es escritor y dice esto de que a nadie le gustan los finales que hace, creo que traduce un poco algo que a él a veces le dicen. No solo eso, sino también yo creo que es muy común encontrarte. Yo buscando información sobre Stephen King me encontré con un video de un chabón que decía 5 razones para no leer a Stephen King. Oh my God. Yo tipo, ¿cómo que? Tan así. dislike, bloquear, no. Pero tiene esta cosa, yo creo que también debe ser por el estilo, ¿no? Porque se le critica que es comercial, que es muy básico, que es lo que decíamos justamente. Yo lo veo como algo bueno el hecho de que sea una lectura fácil y transparente. Pero eso es una gran crítica. También el tema de los finales o de cómo desarrolla la historia y cómo termina la historia, ¿no? Pero también está eso de que él creo que dice que la mayoría de sus libros, él no es una persona súper estructurada que dice, bueno, el libro va a empezar así, va a seguir así y va a terminar así. Él casi todos sus libros se sienta a escribir y no sabe qué va a pasar al final, Tal cual. ¿no? Sí, y eso, cual. bueno, gustos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que el fuerte que tiene King es precisamente la sobriedad y la simplicidad. En el manual de escritura que él dice, él es gran enemigo de adjetivar innecesariamente. Digamos, hay cuestiones técnicas que él aprendió a limarlas, ¿no? Entonces uno lee la narrativa de hoy de King y está depurada de esto, de los excesos, porque es así, porque me parece que es el contrato él siempre se despide en sus libros diciendo a ti, lector, que eres, siempre reconociéndole al lector, porque me parece que esa es la relación que King ha entablado con su público. Obviamente tiene esas particularidades. Trasladado a otro ejemplo, Carlos Ruiz Zafón en España no tiene la escritura de Almudena Grandes. Son estilos diferentes y probablemente Carlos Ruiz Zafón sea más sencillo de acceder. Lo que no significa que, me parece que en las categorías de estilo los dos son válidos, ¿no? Es un error juzgar como superior. Yo lo que pasa que no sé, ahí hay, ¿qué dirá el que recomendó 5 motivos para no leer a King? No vi el Quizá video, tal no vez cargo. sea un especialista en crítica literaria. King es cuestionado como un escritor que escribe en exceso y que produce cosas que no están al estilo o a la altura. Bueno, la verdad que es un autor... No podemos decir todo lo que hizo es un autor, brillante. es un autor comercial. Cuando él escribe con su seudónimo, lo hace porque produce tanto que en ese tiempo las editoras no podían nombrar más de un libro como Stephen King por año. Entonces él se inventa Richard Bachman, pero escribe La Gran Marcha, que es un libro que después fue editado y que fue un gran éxito. Me parece que King es muy prolífico, trabaja de escritor. No trabaja de genio. Él se reconoce a sí mismo, ¿no? Como que trabaja de eso. Sí. No sé, quiero hablar muchas cosas que mencionaron, me tengo que A ver. ordenar. Pero eso es importante porque estamos hablando de un escritor que es comercial, o sea, no estás hablando de alguien que... O sea, no sé, está ese estereotipo de si es algo es comercial no es bueno y... Nosotras a veces lo tenemos Sí, claramente, hasta como el sí, prejuicio. sí. Yo diciendo que odio Marvel y después mirando Iron Man a escondidas. pero no sé, no, es Stephen King, o sea, obviamente es como, no sé, o sea, tiene tanto de cultura popular y es fácil de leer y mucha gente a la que le gusta la literatura se cree que si algo es fácil de leer para la persona que no es un lector que lee muchas cosas, implica que es menos, no sé, como menos complejo, implica menos
importante. Está con todo, digo, pasa con todo, con la música, con el cine, esta cosa de o sos un pretencioso o sos que no sabes nada, sos un inculto, ¿no? Claro. Y son diferentes estilos, no sé, tipo, hasta en la cumbia debes poder sacar algo bueno. Par me mira con cara. Yo no. Hace poquito me dieron, para una de las tareas que tuve que hacer para el conservatorio fue un estudio sobre la cumbia villera, y está genial. Son diferentes estilos. Y también quiero hablar sobre los finales de Stephen King, porque hay un término que se llama, no sé, no voy a decirlo mal, Deus Ex Machina, algo así, que es eso de como que los finales se ven medio apresurados y como que salen de la nada, como que es algo que no se parece a lo que venía pasando, como que es un suceso exterior que soluciona todo. Y entiendo por qué lo dice, porque muchas veces sí los finales de Stephen King se ven como medio apresurados, pero creo que... No sé, es como, no sé, me pasa, por ejemplo, con It me pasó, la vez pasada te lo dije, me encanta It, pero es como, es medio raro que recién en las últimas páginas, como que después si lo volvés a leer, te das cuenta, pero si lo lees nada más una vez, te parece raro que aparezca una tortuga gigante que te dice crear el universo y It es mi hermano y es como esa cosa rara. Después lo relees y te das cuenta que desde la primera página aparece esa tortuga, si bien no escrita explícitamente, ¿no? Pero si lo lees una sola vez y nada más te quedas con eso, te quedas como, sí, por ahí se apresuró a decir, no sabía cómo terminarlo y puso una tortuga gigante. Por ahí de ahí es como que... Bueno, y eso si lo traducís a las películas, ni hablar. Claro, una persona que no leyó It y vio como, bueno, no, yo ya había leído It y cuando vi la versión de los 90, por primera vez, con ese final de la araña que explota. Araña. Pero ese final es bastante, o sea... lo simplificaron para que se entendiera la historia como la venían contando, pero el final de la nueva, todo bien, pero que le empiecen a gritar cosas así de la nada, sin saber lo que pasa, se muera porque le están gritando que es una mala persona, es como, es raro. Pero pequeña pregunta, ¿te gustan las dos partes de It, de la nueva de Andy Muschietti? Porque sé que la de los 90 te gusta y como parte de... Sí, la verdad que a mí me encanta cómo el cine se ha apropiado de los elementos King, porque el cine básicamente tiene, o el cine producto de cosas que escribió King, es un producto popular, masivo, con esa tendencia. Me parece que Andy hace un gran trabajo, más allá de que la primera parte me gusta mucho más, porque me gustan mucho más las historias de los chicos que las historias de los grandes. Y me parece que los actores tienen otra cosa en el planteo de cuando son chicos u otra cosa actoral que cuando son grandes, pero eso ya creo que tiene que ver un poco más con el estilo. Pero sí, a mí me gusta mucho la producción de cine, inclusive aquellas cosas que son malas. Los Tommyknockers es un telefilm pedorro, pero me resulta entretenido, qué sé yo, está bien, no le puedo pedir lo mismo a una película como El Resplandor o la última versión de It a lo que se le puede pedir a It, el telefilm, sencillamente porque hay otro grado de producción. Y en relación, Valen, a lo que vos decías, me quedé pensando que pasa mucho este cuestionamiento de King cuando aparece el terror cósmico, cuando aparece esta cosa al final, Cazador de Sueños, It, ¿no? No así cuando el final tiene una resolución, Cementerio de Animales, por ejemplo, es una referencia. A mí me parece perfecto. Tiene perfectamente cierra, por eso me parece que no todos los finales, sí los finales donde aparece eso que supera la capacidad de entendimiento racional que tenemos los seres humanos frente a los que nos causa terror. Mientras que el otro, que es más carnal, más terrenal, más explicativo, aunque sea más cruel, es como más... cierra más. A pesar de que no sea muy técnico, cierra más. Sí. Quizá King no es, claramente, no es el referente del horror cósmico. De hecho, justamente ahí es el cuestionamiento cuando hablábamos de It. Decíamos, bueno, a mí no sé si me parece porque yo, no sé, no puedo ser objetiva con It. Me encanta todo. Pero sí, cuando lo leí, yo tengo el recuerdo cuando estaba leyendo, digo, esto me encanta, porque ella estaba tan metida que era como que estaba enamorada de todo lo que pasaba. Pero yo estaba como, esto es una flayada. Sí. Esto es una flayada. Son 300 páginas de flayada. Es que claro, son 1500 páginas, pero si en las últimas 300 pasa todo claro. eso. Esa es rara. Quizás él no sea lo que es Lovecraft con el terror cósmico, no. Eso podríamos como... Pero ni siquiera como una crítica, como algo de...
Sí, es diferente. Quizás como en lo cotidiano él se destaca más, ¿no? Sí, y lo misterioso, lo horroroso por desconocido, en Lovecraft está planteado desde el arranque de las historias. En King muchas veces ocurre, cuando uno ve la historia La Cúpula, uno ve una historia fantástica te puede gustar o no el libro, digo, pero de gente que está ahí tratando de explicarse un montón de cosas, pero cuando uno ve las explicaciones dice, mira, era esto. Sí. Chabón, Bueno, era re grosso la explicación, De ¿no? Junji hablábamos la otra vez de eso, de que hay... bueno, vos leíste Uzumaki, perdón, pero ¿Leíste es que vos Uzumaki? leíste Uzumaki. Claro. Lo obligué a leer Uzumaki. Me y parece le gustó. perfecto, me parece perfecto. Me obligó. ¿Qué pensás? Bueno, no, pero lo necesito saber qué disfruté. piensas. Se va a En quemar. ese caso, el horror cósmico está desde que empieza. Tal Claro. cual, bueno, ahí. Pero a veces el chabón también hace la gran king de Sí. pongo algo que, no sé, un apocalipsis que lo empieza a explicar desde lo científico, qué sé yo, y al final te dice, no, igual puede ser que sea algo de los extraterrestres o de cosas que no Pero- conocemos, es hijo de puta, no. Igual lo amo, soy fan, me encanta igual. Es que yo Pero- creo que Stephen King es diferente cómo lo narra, pero literalmente es que, por ejemplo, con Nim me pasa un montón, pero tipo cada vez que lo releo me doy cuenta de que todas las acotaciones que aparecen a mitad de tipo, por ejemplo, cuando aparecen entre paréntesis, o sea, alguien está pensando algo y aparece algo entre paréntesis, o tipo acotaciones de alguien que no sabes quién es, pero está en la mente de los personajes, después tendrás que eso en realidad es la tortuga que está todo el tiempo, es como... Aparece en el principio, Sí, pero sí. bueno, no lo sabes hasta que no lo lees sabiendo el final. Pero eso es lo que está bueno en Stephen King, que es, si lo lees más de una vez, te abre caminos a otras cosas que no habías entendido antes. Son libros Entonces, Tal cual. que redan para Claro. leerlos. sí, bueno, que también él, también lo salió en su página, cuando en la página hay una parte que dice tipo preguntas, y son todas las preguntas que le hacen usualmente, y es tipo, en tu casa para Halloween, ¿hay una casa embrujada? Es re gracioso, tipo, tienen que leerlo porque es muy bueno, después lo voy a poner abajo en la descripción, pero en un momento la pregunta es, ¿de dónde sacas tus ideas? Y él dice esto de que siempre ve como dos cosas de la vida cotidiana, y como que en su cabeza se juntan, y la pregunta es, ¿qué pasaría si? Entonces todo se genera de que ve dos cosas. Elementos como cosas naturales, o sea, muy cotidianos, pero que juntos hacen algo mucho más chiquititas. Sí, original, interesante, loco. es loco o- que él piense así, tipo, piensa en su vida así como todo lo que le pasa a la vida es como, ¿qué pasaría si esto se volviera mierda? Y me parece muy gracioso. Y bueno, pensando volviendo como a sus inicios un poco, su primer libro en hacerse como, en publicarse como libro fue Carrie. Y no, ¿cuándo fue? 3 años después ya habían comprado los derechos para hacer la película. Sí, muy loco. fue Carrie es del 74 y en el 76 está la película, la versión que más conocida de Brian De Palma. Es una locura, tipo, literalmente no lo conocía nadie. Pasó de que no lo conozca nadie a vender su primer libro y que ya su primer libro fue un éxito comercial. No, que yo tengo, no, te iba a decir, tengo el dato de que cuando él manda a Carrie, la primera oferta que le hacen es, creo que, derechos de autor, $2.500, que hasta para ese momento era poco. Sí. Y unos meses después, él termina vendiendo los derechos tipo $400.000, como Sí, una locura. de un momento para el otro. Sí, tal cual, porque en ese tiempo había como 2 ediciones. Una primera edición que hacía la editorial y después, si realmente se generaba masividad, la editorial hacía la edición de bolsillo, se llama. La Claro, edición de mirá. bolsillo, que es la edición más popular, es por la que le pagan $100.000 de esos $400.000, que sigue siendo poco porque es un libro que después se convirtió en película, hiper super famosa, pero bueno, él de esa manera también es cierto que arrancó a ser un escritor que se volvió popular, digamos. Totalmente. ¿no? Sí. Muy poca gente no sabe. O sea, es re loco porque incluso si no lees, probablemente o leíste algo de King o sabes quién es, tipo... ¿A quién mencionas ahora? Si alguien te pregunta un escritor actual, la mayoría de la gente va a mencionar a King, aunque Sobre no todo le si guste mencionas el terror. Si mencionas el terror, yo creo que la gente ni siquiera que no le gusta el terror te va a mencionar a King, a Poe, a Lovecraft, King siendo el más actual y el Sí, tal más cual. universal, Sí, claro. ¿no? Sí, sí. Definitivamente. Encima hay que pensar que, o sea, Carrie siendo un bestseller y después ya a partir de todo lo que sacó, hay excepciones de cosas que han pasado más ¿cómo se dice? Como que no han... desapercibido. Desapercibidas, gracias. Pero El Resplandor, Cujo, Las Cuatro Estaciones, que es el que tiene el retrato del cuerpo, Christine, Cementerio de Animales, todo, uno tras otro.
uno tras otro siempre bestseller. Y no espera ni un año casi y ya vende los derechos a las películas. Eso es genial. Tipo, que necesito ver esto en el cine. King y las películas. Bueno, es todo un bueno, tema. a mí me parece King y las películas hubo como un efecto de retroalimentación. Las películas hicieron conocido a King en la cultura popular. Mucha gente ha conocido a King. De hecho, yo acabo de decir, empecé a leer a King después de haber visto un telefilm basado en uno de sus libros, digamos, y me parece que ahí hubo como algo muy virtuoso. Es un estilo, él es otra particularidad que tiene King. Vuelvo a nombrar un autor que yo amo profundamente, que lamentablemente falleció, que se llama Carlos Ruiz Zafón, que murió sin dar ninguno de los derechos para una producción cinematográfica que hubiese sido, pero monstruosa, y el tipo dijo, todo lo que está en mis libros, no hace falta una película que lo explique. Es un posicionamiento. King es totalmente diferente. King es totalmente voy diferente. a ser director, voy a dirigir películas. Si uno lee la biografía de King, es un tipo sin plata que quiere tenerla. ¿Por qué? Porque sufre muchas privaciones. Muchas privaciones. El primer tiempo, cuando él tiene a Joe, su primer hijo, junto con Tabitha, está pauperizado prácticamente, ¿no? Entonces un tipo que trabajó en lavanderías, después trabajó como docente, pero como docente de medio tiempo, entonces con contrato anual, y es un tipo que, y en sus libros se ve mucho esto, ¿no? De haber sufrido privaciones, a él le provocó un gran sufrimiento. Y bueno, esta mecánica que decías vos, Valen, de rápidamente vender los derechos, hoy King es un... Vos pensás que la industria ya de la televisión, del streaming, produce permanentemente cosas de King, permanentemente. Y bueno, eso es parte de una decisión personal de él como escritor, ¿no es cierto? Sí, y eso que después tiene muchísimas películas que por ahí son brillantes en crítica y él las detesta, El Resplandor siendo el ejemplo más conocido, que también hay una cosa ahí de... King, no sé, también cuando fue director, o sea, la única película que dirigió creo que fue la única, ¿no? La de Maximum Overdrive, sí. Malísimas. Y bueno, Mal, no digas que es malísimo. o sea, malísima en el contexto de no es cómo- nada que ver a lo que él hace en la literatura, es medio de esas clases de que... No, se no, ven, a ver, entonces, una cosa es que sea graciosa, bizarra. por y eso que, es bizarra, sí. es como... ¿Qué pensás Sí, de esa peli? es una historia, camiones que atacan personas muy buena, que están me encerradas. La historia está buenísima como siempre, un grupo de gente que queda encerrada en un bar de esos donde dicen dinner, que Sí. se da cena ahí, dinner, cena, bueno, no sé, bueno, ¿Mira una escena? Sí, pero no bueno, no lo que traen esto, lo que es un otra merendero cosa. al lado de una Claro. estación de servicio, bueno, un grupo de gente ahí que queda y está el borrachín y el tipo que cae que después va a ser de héroe, etcétera. Camiones, pero la película particularmente está mal dirigida porque No es directa. y además porque Y está en pleno. los personajes, los actores trabajan. ¿Vieron Beverly Marsh de grande en Sí. la película en De el los telefilm 90. de los 90 de Tommy Lee Y lo Wallace? La odio. Bueno, La odio. todos así trabajan. Me encanta. Entonces, los Tommy Knockers es muy Claro. parecida, ¿no? Gente que no, digamos, películas que no están a la altura de luego películas como La Milla Verde, ¿no es cierto? Milagros Claro. Inesperados, que son películas, Sí. o Misery, ¿no? Que es una Es- maravilla. Katie Bates, así. Es una maravilla la composición de lo que se logra en la película y El Resplandor también. Lo que pasa que en el caso del Resplandor, King es un tipo muy celoso de sus historias y en general todo se le consulta. Y Kubrick no fue muy consultivo. Ni ¿no? siquiera, no, él escribió el guión y Kubrick dijo, no quiero hacer este guión, no me gusta, voy a escribir yo mi propio guión. Claro. Tenés que decir, tenés que tener. Igual es Kubrick, es bueno, Kubrick. por eso, pero no cualquiera le dice Joaquín. Yo me largo a Sí, llorar. totalmente. Para mí es mucho, sí, para mí tiene mucho de eso. Igual también, si leíste El Resplandor, la esencia es distinta de la película y del libro. Totalmente. Como que el libro es un poco más
cariñoso con los personajes. Y la película es muy como cruda, muy Kubrick. Entonces, Es muy por ahí. Kubrick. Lo cual a mí no me gusta El Resplandor, la película. Me gusta el libro, pero no me gusta. Sos Stephen King. Es por, no, mentira, no sé por qué, no sé, no me atrapa mucho. Hay algunas explicaciones que se dan en el libro que son necesarias para entender cómo, Sí. cómo accionan los personajes. En la película Kubrick descarna a los personajes, entonces todo lo que uno ve es totalmente descarnado, ¿no? Jack es un personaje solamente ese personaje malvado. Sí. Pero si vos lees el libro hay toda una historia que, bueno, me parece que también tiene, hoy no le pasaría nunca a King eso, porque Andy, lo he visto por ahí hablar a Andy Muschietti diciendo que tenía terror para él a mostrarle a King los pasos que estaba dando en los guiones, porque es Stephen King, ¿no? Y Es como lo que una persona decíamos. que lo admira Sí, y que él era leyó muy fanático, también. Claro. sí. Muy fan. No es lo mismo esa postura de fan que una postura de un director como Kubrick, que encima es eso, o sea, vos podés decir la película no me gusta, pero la película tiene unas actuaciones de la puta madre, Sí, está súper bien. totalmente. ¿Entendés? Son como cosas, digo, ser objetivo y ser subjetivo dentro de lo que se puede, ¿no? Nadie es totalmente objetivo nunca. Pero bueno, sí es verdad que creo que la mayoría de historias, tanto en relatos como en las novelas de Stephen King, se han llevado a la gran pantalla o a, sí, miniseries de televisión o ahora con las plataformas de streaming. Netflix saca mucho también. Eso en Netflix saca un montón, es re Sí. loco, tipo, cada mes hay una nueva... Pero Netflix saca un montón de todo. digo, Bueno, de yo sé, cosas. pero igual como que esa obsesión de, o sea, no sé, siento que eso se nota mucho en cómo, porque él criticará mucho la sociedad y criticará mucho todo, pero después me termina vendiendo como bastante rápido a Netflix sus historias. Sí. No es para criticarlo, pero digo... o sea, Bueno, que La Milla Verde, Milagros Inesperados, fue uno de los primeros libros en ser vendidos a $1 por capítulo. Y eso es claramente muestra el estilo que tiene King respecto de lo que es el mercado y respecto de lo que es la popularidad. Es una decisión de él, no de la editorial. Un capítulo, $1. Obviamente acá se vendían, yo me acuerdo que me los fui comprando en fascículos, los domingos salía y me los compraba. Bueno, pero, y eso explica a él lo que provocó es que fuese tan grande el libro, ¿no? bueno, pobrecito. También, nada que ver, ¿no? Pero necesito antes de que terminemos con esto hablar de Rage. Bien. No sé si... Yo no leí Rage. Rabia. Sí. Es la primera novela que él hace con el seudónimo de Richard Bachman. Sí, Lo interesante de eso es porque hablando de esto del impacto cultural que tiene él tuvo que dejar de circular esa novela por la cantidad de, o sea, de gente que atribuía a su novela los tiroteos escolares que había, tipo, empezaron a usar esa novela como el ejemplo de lo que habían leído para inspirarles a ir a una escuela y con un arma y querer matar a todos. Y es como, es terrible, o sea, que un autor logre eso como en su público, o sea, no sé, siento que no hay muchos autores que lleguen a ese nivel de influencia, no sé, me parece muy loco esto, como que alguien me diga qué piensa eso. Como la influencia de Stephen King en todo, o sea, en decirse en la Totalmente. cultura popular, pero no solamente desde el terror, ¿no? No, encima de eso, mucha gente no conoce a Stephen King más allá del terror y es como, una vez contó que alguien le dijo, no, yo, sí, yo te reconozco, sos Stephen King, yo nunca podría leer tus historias, pero me encanta, hay una historia que me encanta, que me gustaría que escribas así, que es La Milla Verde, era algo así como, no, la de Red Shadow Redemption, eso no sé cómo se dice en español. Espectacular. Que eso sí. sale de una historia, de un cuento. Es un Claro, cuento, es es un un cuento, cuento. Sueño de Libertad, creo Sueño de que es Libertad, la claro. película. Y fue tipo, sí, me encanta ese tipo de historias, pero yo nunca podría leer algo como lo tuyo. Y como, cool, qué bueno saberlo. Por eso sí, hay muchas cosas que no se conocen. Sí, yo no sé si hay alguien, si King con rabia produce o promueve, porque es como decir que los jóvenes de Columbine que dispararon sobre sus compañeros escuchaban a Marilyn Manson, que fue una de las explicaciones, los lugares comunes de las explicaciones, no hay como una estructura societal que produce eso, ¿no? Las armas se regalan prácticamente, las balas se regalan. Lo que sí creo es que King es capaz de captar
algo ahí de intuir algo en la gestión de la sociedad que es capaz de traducirlo un tiempito antes de que ocurra. No quiero decir que Celular. Celular es un libro donde él utiliza un concepto que es la hiperconectividad y luego uno ve que eso tiene cierta ocurrencia en lo Sí. que pasa. Sí, Porque además por momentos toca la ciencia ficción y una de las cosas que tiene la ciencia ficción es la posibilidad de que ocurra, ¿no? Claro. Entonces, estar un poco adelantado, sin decir, hay un visionario con todo lo que hace, pero sí, es verdad que hay un poco de eso. Hay Celes de 2006 y la cuestión más de la hiperconectividad es algo muy de esta década, esta última década, tal ¿no? cual, Entonces, por eso te tiene digo. esa cosa, ese margen. Y además la alta influencia. En los talleres de escritura creativa o los talleres de King, yo a veces les cuento el argumento de La Larga Marcha. Sí. Y claro, un tipo que está hundido económicamente, que tiene que jugar un juego que se propone una vez por año en la sociedad, que es caminar hasta que te vas cayendo y te van matando, claramente las referencias con la literatura más actual, Ahora el juego del calamar. tal cual, por o con decir algo. es automática, ¿no? Y eso el tipo lo escribió hace muchísimos años. Ahora va a salir, obviamente, prontamente va a salir la serie. Eso me parece muy loco que recién ahora estás... Porque no mucha gente conocía esa historia, pero las cual. distopias tipo adolescentes están todas basadas en eso, tipo Sí. The Maze Runner, Los Juegos del Hambre, todas. Bueno, tal cual. Casi Sí. sin estarlo, porque, bueno, nosotros siempre cuando hablamos de... Bueno, sí, tenemos un capítulo sobre Dead Games. Tenemos un capítulo sobre Dead Games, y cuando hablamos, por ejemplo, de los Juegos del Hambre, de cómo todo el mundo le decía, pero es una copia a Battle Royale, y la autora es una autora, ¿no? Sí, Que decía, yo no tengo idea qué es Battle Royale. Pero bueno, hay algo casi que inconsciente, a veces no es una cuestión de plagiar, es una cuestión de que son cosas que ya están ahí, claro. y que de algún lado lo sacás, o de algún lado vienen de lugares comunes, ¿no? Y salen las historias, y hay cosas que se repiten. Sí, y en general King mismo lo dice. Él dice que hay dos etapas, ¿no? La etapa de la imitación, que él también la tuvo con los autores que él leía, hasta que fue logrando la originalidad, con lo cual me parece que el mundo de la creatividad, sobre todo de la creatividad popular, tiene que ver también con eso, ¿no? Cualquiera que hemos probado escribir, las primeras producciones son imitación de algo. Sí. Bien. Mucha información. Me encanta porque nosotros arrancamos el podcast antes de grabar, ¿no? Charlábamos un poco con mi padre y el tipo, bueno, porque yo no tengo como el ritmo para aguantar un podcast de 2 horas, hace un podcast de 2 horas. 2 minutos ¿Ya van después. 2 horas? Sí, sí, más o menos. Hacete cargo, ya está, ya sos una, ya. Ya está. O Ya sea, sos parte. sí, nosotros, es que se te va, podemos estar Sí. hablando muchísimo porque nos encanta, porque somos fans y realmente se te nota tan fan, pero fan digo en el sentido positivo de la palabra, como una persona que sabe tanto de Stephen King y desde el cariño, todo lo que decís desde el cariño, que obviamente digo yo también, Valen también, pero creo que vos, o sea, sos una persona con más edad, que leyó prácticamente casi todo, ¿no? De Stephen King. Y sí, lo que pasa que son ya a esta altura con Billy Summers 75 novelas, si no me equivoco, más todos los cuentos cortos, más todas las antologías, más, digo, no, es literalmente, y la saga, que yo les decía, la saga La Torre Oscura, que no la leí, no la conozco directamente, la desconozco. ¿Te queda como pendiente? Sí, pero bueno, es muy larga la saga y bueno, tengo que tomar la decisión si en algún momento lo leeré. Lo que pasa que como vuelvo a leer continuamente los libros de King, los vuelvo a leer porque además me divierto mucho leyendo a King. Siempre estoy como rondando siempre los mismos libros y los vuelvo a leer. Pero bueno, es un disfrute personal también, ¿no? Sí. Y no sé si querés ir cerrando. Sí, yo quería, cerrar, pero ya que estamos ya concluyendo, me parece un Favoritas. buen momento para concluir, pero antes de despedirnos, nombrar un poco, sí, es difícil decir libro favorito, pero, a ver, puede ser algo que te guste mucho, un libro o una historia corta que recomiendes,
puede dispararse para un montón de lados. Alguien que no leyó nunca Stephen King, si recomendás para arrancar o no, porque puede ser que tu libro, tipo mi libro favorito es Cementerio de Animales y no sé si es un buen lugar para arrancar. Sí. Para mí sí, pero claro, bueno, Valen también, pero digo, un poco que cada uno diga algo y pueda mencionar brevemente y después vamos cerrando. Bien, yo ya escuché otro de los podcasts de ustedes, así que debiera decir que Cementerio de Animales es mi preferido, para que ustedes no me miren con esa mirada admonitoria de, bueno, sí, ¿por qué no dijiste? No, la verdad que me resulta muy complicado porque en toda la historia del 73 a la actualidad de King ha cambiado tanto el estilo de lo que propone como temas, que me resulta muy complejo definir un libro. Sí, la verdad que bisagra en mi propia vida es la historia de It, la historia de los personajes de los 7 amigos de It. A mí me movió a volverme como un fan de Stephen King, así que yo podría nombrarlo. Lo que pasa que es un libro, si la pregunta es por dónde empezar a King, yo empezaría por La Sangre Manda. Es una antología de 4 cuentos que tiene un poco de todos los estilos narrativos de King, desde la distopía hasta una cosa de terror cósmico, hasta una historia policial con toques sobrenaturales. Me parece fácil de leer, me parece entretenido de leer, me parece muy bien escrito. Y me parece que de entrada todas las personas a las que yo le recomendé La Sangre Manda no solo lo han leído con mucho placer, sino que después han empezado a leer otros libros de Stephen King que sí son mucho más largos, porque qué sé yo, no sé, Cementerio de Animales, al que le da miedo el terror, y la verdad que es, no sé si causa mucho disfrute como... No, y es un libro fuerte, la pasás más mal. No muy largo, pero sí. La pasás más mal de la que disfrutás. Yo It lo disfruto parte por parte. Cementerio de Animales ahora lo aprendo a disfrutar porque lo releo y me encanta y me fascina. Pero también por esa relación tan personal mía de que me fascina perturbarme en algún sentido, más que otra gente, porque hay gente que le gusta el terror y no le gusta tanto eso. Vos quizás sos un poco más así, ¿no? No es que la parte más turbia, más morbosa, más original desde ese lado es lo que más disfrutas. Yo disfruto mucho eso y leer algo tan fuerte y que me cuesta leer, lo veo como algo positivo, pero es muy personal, obviamente. Tal ¿no? cual. Sí. Cementerio de Animales te parece más fuerte que... It. Sí, Cementerio de Animales, voy a aprovechar, ya que pasamos. Yo no estoy recomendando Cementerio de Animales para empezar. Si te gusta el terror y te gustan las historias, a ver, por ahí lo estoy vendiendo ya como si fuese, no sé, los 120 días de Sodoma. No, igual por eso te digo, por ahí, no sé, si lees It y tipo lees a Henry Bowers matando a Mr. Chips, yo creo que nada es peor que eso, tipo nada llega a un nivel tan extremo. No, como bueno, por eso es ese. muy personal, pero por ejemplo, Cementerio de Animales, pequeña anécdota, que ya la conté, pero seguro que hay gente que no escuchó el especial de Halloween, así que mi padre me traumó para toda la vida. Es una anécdota. Esa es la anécdota. Vos hacete cargo de que por vos no pude dormir durante 8 meses por Zelda de mierda. Zelda, escúchame, porque ella se reía de mí, pero a vos Zelda es trauma. Sí, totalmente. Zelda es un momento de trauma para la vida de todo niño. La cuestión, anécdota muy rápida, no sé por qué, creo que cuando estaba en primero de secundaria, tenía 11 o 12 años aprox, una compañera del colegio, que ahora no me acuerdo, me muestra en una juntada random la escena del atropellamiento de Gage en Cementerio de Animales. Y no sé, spoiler, es muy icónico, hasta lo dice el mismo Aparece Stephen al King. principio. Sí, Esas sí. cosas que aparecen al principio. Y no sé por qué despertó mi interés eso. Supongo porque es muy cruda la escena, no sé. Pero yo lo primero que volví a mi casa y le dije, pa, esta escena de qué peli es. Me dice, no, Cementerio de Animales, es una peli buenísima, qué sé yo, la tenés que ver. Nunca nadie. Buena es la película. Nunca nadie. La pasé re mal, terminó la peli tipo, y está buena, y yo tipo... Sí, está, no, porque encima a mí siempre me dio como mucha vergüenza aceptar que algo me daba miedo. Entonces yo estaba tipo, sí, está buena, porque me había encantado, pero yo... No, la escena, la película de por sí, todos los temas que trata son muy fuertes. Ya todo lo que pasa, el final, todo es tremendo. Pero bueno, justamente la manifestación de Zelda Sí, como cosa. y además hay libros de Stephen King donde
uno tiene el espacio para la aventura y lo divertido. Ese no. Y hay tantos personajes y tantas escenas tan divertidas, o Cazador de Sueños, que también es muy entretenido de leer por esto de las aventuras que los chicos van teniendo. Cementerio de Animales es todo horroroso, Cujo es horroroso, es la historia, es un misery, ¿no? Sí. Una cosa terrible. Sí, bueno, y nada, yo me quedé muy ahí con esa película en la cabeza que me costó muchos años, tipo, después volver a verla. Después cuando la volví a ver, claro, encima de que era una película muy con bajo presupuesto, con actuaciones en algunos casos medio cuestionables, entonces vos por ahí después te cagas de risa. A mí me encanta, me sigue pareciendo una muy buena película como adaptación de Stephen King. La nueva me parece un horror, la pasé re mal, fuimos al cine, yo salí re enojada. Pero bueno, es ahí que yo tomo una distancia de 1 o 2 años y cuando tengo creo que 14, 15, me entero que era un libro de Stephen King, o bueno, lo recuerdo esa idea. Y Valentina me presta el libro. Valentina me presta el libro. Ah, mirá, así fue. Valentina me presta el libro. Así que fue antes que vos, así que Sí. ahí fue cuando lo leí. Y no, y yo me quedé como... ya si la película me había aterrado, me parece que el libro es todavía más aterrador en algún sentido, si bien la película tiene imágenes, pero el libro desarrolla el concepto de celda, digo que era una imagen perturbadora, en el libro es clave, es un elemento clave como la tortuga, que digo que está apareciendo todo el tiempo en pequeñas frases, acotaciones, ¿no? Y no, a mí me voló mucho la cabeza ese libro, y ahí fue cuando yo dije, che, esto, y después leí It al toque, creo que leí primero Cementerio de Animales y después It, algo así. Así que lo tomo como algo muy, muy referente, que hasta hoy en día creo que lo leí 3 o 4 veces y cada tanto agarro y lo leo. Pero no es una lectura fácil, no la pasás de re bien, qué sé yo. No, pero es por eso, porque lo que lo diferencia de It es que tiene momentos clave que son muy fuertes, pero es verdad que Cementerio de Animales es constantemente, o sea, nunca te da tiempo a respirar, no te da tiempo a reírte, es verdad Sí, eso. es más corto, tiene 400, casi 500 páginas, pero bueno, corto, ¿no? No es una Para boludez. Stephen King, Sí, al menos, sí. te toca. Me toca. Te toca. Yo decidí no elegir Cementerio de Animales únicamente porque sabía que valía elegir y quería como que también que fuera una recomendación, no solo tipo decir, bueno, mi favorito. Hay una historia corta en la antología Terrors que se llama Survivor Type o Superviviente, es de 1982 y no es muy conocida, pero me parece genial, tipo, soy muy fan. Es nada más para decir como cortito de qué se trata y que la lean. Es muy corta, así que lo pueden leer tranquilamente. Y probablemente ponga el PDF si lo encuentro en español. Es un tipo que es un médico, un doctor, que él como que trafica drogas, tipo drogas que encuentra en el hospital en el que trabaja. Y nada, lo terminan descubriendo y tipo no puede trabajar más de doctor, pero sigue traficando. Y una vuelta quiere traficar heroína en un crucero. Y el crucero explota y él se queda en una isla desierta, que es una isla que él puede caminar, que tiene menos de 200 pasos de un lado al otro, como es muy chiquita y está solo en esa isla. Y se empieza a volver loco y él nada más tiene un diario, tiene heroína como para servirle para toda la vida, tiene fósforos. No tengo comida, pero tengo heroína. Claro, muy es bueno. tiene un diario y tiene un lápiz que se le está gastando. Y lo único que consigue para comer son como pájaros y tipo cosas así como muy desagradables. Y entonces él se la pasa consumiendo heroína y se la pasa como escribiendo en su diario y cada vez lo ves tipo enloquecerse más porque está escribiendo en primera persona. Y hasta que descubre, tipo, esto es muy cortito y no voy a spoiler nada más, pero nada, se quiebra el pie, se lo tiene que cortar y dice, ¿qué pasa si me como mi pie? Y se come su pie y desde ahí empieza un viaje al autocanibalismo, que es muy bueno. Y lo que tiene interesante es cómo relata tipo la llegada a la locura de él, porque tipo, bueno. entre que está solo, entre que está muriéndose de hambre y se empieza a automutilar, es muy bueno. Y o sea, sus historias cortas son muy interesantes porque tienen esto de que, bueno, no tiene que desarrollar tanto y lo logra describir en un par de páginas, pero no suele hacer como muchas cosas así como en primera persona y cosas así. Me pareció que era muy interesante porque está escrito como un diario Y tiene canibalismo, o sea Y que tiene vos canibalismo. sos la primera en leerlo, porque es Yo como un tipo, tema clave. necesito. Así que nada, léanlo. La voy a Gracias. leer, no la conocía. Bueno. Sí, está muy bueno. Y también quiero mencionar lo que está por publicar. El 15 de febrero del año que viene va a publicar Wendy's Final Task, la última task de Wendy, no sé cómo se traduce en español. Y van a ser 2 películas, que es Salem Slot, la nueva Salem Slot, Sí, eso. y Firestarter.
Así que listo, nada. Las dos son pelis, ¿no? Porque ahora también, bueno, va a salir serie. Va a salir una serie. La Larga también. Marcha va a salir, No. y va a salir una serie ahora también. Bueno, sí. Siempre hay algo. Produce- Siempre hay produce King, o por claramente. salir en literatura o en cine. Bueno, en definitiva, siempre, tipo, la semana pasada, este es el mejor podcast. Este es el mejor podcast. No. Eso es lo bueno. Cuando no digamos eso va a ser el problema. Vamos a Sí. estar en problemas. No, realmente a mí me encantó. Estoy Sí. súper contenta con lo que se generó. Vos. ¿Te Bueno, sentiste yo cómodo? voy a tomarme un tiempito para agradecerles a ustedes la invitación. Yo la verdad que no estaba muy preparado. Por esto que yo les decía, por la velocidad en la que yo me muevo, digamos, entre que pienso, decodifico y hablo, tengo una velocidad diferente. Pero me encantó, la verdad que lo disfruté. Podría haber seguido 3 horas más. Entiendo ahora cómo se va el tiempo en un podcast, porque se genera un ambiente que yo desconocía, por eso. Bueno, y además, bueno, gracias por tenerme en cuenta como invitado, porque no sé si estoy a la altura, obviamente, de la exigencia que ustedes necesitaban, pero bueno, No, yo lo vos- disfruté vos- porque hablar de Kines para mí me da Momento, mucho... momento padre hija, Momento sentimental, emotivo. no, Me voy, pero bye. vos sabés que sos, o sea, un referente para mí, no solo digo como padre, sino como figura de todo lo que a mí me interesa y que a nadie le importa. A Valencí. Excepto a mí. No, si no mencionamos el nombre del podcast en cada podcast, no es nuestro podcast, o sea, Bien. tenemos que siempre mencionarlo en algún momento. Es lo que soy. Para mí, o sea, más allá de lo que yo me dedique, digo, la música, del lado por ahí más de mi mamá, y de un montón de cosas que no tienen que ver, para mí no es una boludez, es decir, me encanta el terror, me encantan los videojuegos de terror, la literatura de terror, me encanta el cine. Para mí son cosas que me definen como persona. A vos supongo que te pasará lo mismo, Valen. Es como, para mí es súper importante, y es súper importante estar teniendo como esta conversación acá, en este espacio que empezamos hace poco y que nos gusta tanto, y que vos puedas compartir eso con nosotras. Está buenísimo. Bueno, Se ponía a llorar. no, yo lo recontra disfruté, la verdad. Bueno, no sé cómo hacer. Sí, avisar que el martes que viene vamos a tener nuestra segunda colaboración con Tito de La Fractura, y vamos a hablar sobre leyendas urbanas. Así que nada, y también te agradezco por venir y espero que puedas volver a venir en algún otro momento. Ya te vamos a llamar para algo más, no sé para qué, pero para Ya algo te vamos a llamar. está, ya. Una vez que participaste, Gracias, Ya no sos Valen. parte. más. Así que nada, gracias. No sé qué más decir. Suscríbanse, siempre decía lo mismo la chabona, Sí, yo ¿no? siempre sé la que digo, bueno, suscríbanse, compartan si les gustó, y también cualquier comentario, después vamos a poner seguramente una encuesta de cuál es su libro favorito de Stephen King. Siempre nos gusta como estar sabiendo sus opiniones, que nos hablen, que nos escriban por Instagram, comenten en YouTube, porque está buenísimo poder eso, no solamente que sea desde nosotros produciendo el contenido, sino que haya una interacción, y hay un montón de cosas que nos tiran que nosotras por ahí no sabemos o no leímos o no vimos, y está buenísimo. Y perdón, actualicé el card, es muy importante para mí porque necesito que la gente vaya y vea. Es un card al que le pongo mucha pasión, ¿ok? Y pongo tipo todos links a lugares donde pueden donar, a lugares donde pueden firmar peticiones, o encontrar información en general de cosas que están pasando en el mundo. Sí, que no tiene aparecen- nada que ver con nosotros. No. Y tampoco el terror, sí, con el terror sí de los malos que somos los seres humanos. Y tipo tiene información sobre muchas cosas que por ahí no saben y que son bastante importantes, tanto en Latinoamérica como en el mundo en general. Así que si pueden porfis ir y firmar peticiones al menos. O Claro, compartir. no nos donen a nosotras plata. No es para nosotros. Dónenle a, sí, Claro, a son toda para- la es cantidad de para- causas que... Causas generales. Así que si pueden porfis ir y va a estar en la descripción. Perfecto. Bueno, Fin. nos despedimos recordando que la semana que viene, entonces, martes, siempre a las 5 de la tarde, sale el capítulo de Leyendas Urbanas. Él es por Leyendas Urbanas y vamos a estar con Tito de La Fractura Podcast, nuestra primera colaboración ahora, digo, con una persona que también hace podcast, entonces va a ser súper interesante y estamos súper contentas y agradecidas de que se haya copado. Y bueno, agradecerte una vez más Otra vez, y sí. despedirnos. Gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Bye.